Amados hermanos, este llamamiento a Mateo sucede en Cafarnaún, allá a las orillas del lago de Galilea. Jesús había establecido su centro en Cafarnaún y de allí eran sus idas y venidas predicando el evangelio del reino. Pero en Cafarnaún había obrado muchos milagros, muchos signos y prodigios. Había sanado a un paralítico, quizá el día anterior, y Mateo seguramente lo había escuchado también a Jesús en su palabra y había escuchado de todas las maravillas que él realizaba. Ya en Mateo había amor para Jesús. Mateo era un publicano, un recaudador de impuestos, una profesión despreciable por todo el pueblo, porque era una actividad un tanto injusta. Eran como unos peajes en los caminos y la gente tenía que pagar por pasar la lana, por pasar la pimienta, la menta, los productos del campo, el aceite, el vino, en fin, todo aquello que se pudiera comercializar tenía que pagar un impuesto. E Israel estaba lleno de esos peajes, de esos lugares de impuestos. Y eran peajes o para pagar tributo al rey directamente, y en ese caso eran empleados del rey, o habían tomado en arriendo esa caseta, ese mostrador, y pagaban un arriendo al rey por eso. Mateo entonces está allí, está allí enfrente del mostrador, y pasa Jesús, lo mira y le dice: sígueme. La llamada del Señor para Mateo es una respuesta inmediata y generosa. Mateo se levantó y lo siguió. Y es que la llamada del Señor, cuando el Señor nos mira, cuando el Señor nos llama, cuando queremos escucharle, es algo fascinante, es algo grandioso. Las vocaciones diversas son a la vida sacerdotal, a la vida religiosa. Aparecen de multiplicidad de formas y algunas se van gestando a través de un proceso, pero algunas se van dando en un momento y hora determinada. Cuando se da en un momento y hora determinada, ese momento y hora no lo podemos olvidar. Así me sucedió a mí. 9 de julio de 1981, iban a ser las 7 de la noche. Y entonces el Señor le da a uno una alegría, un ímpetu, una fortaleza, una fuerza para dejarlo todo. Más adelante uno se dará cuenta que todo aquello no era algo tan importante, que importante sí es la familia, por supuesto, pero nada es tan importante como seguir a Jesús. Mateo se levantó y lo siguió. Y en casa de Mateo había tanta alegría en Mateo que invitó a sus amigos. Muchos de ellos eran también publicanos, la mayoría, dice la palabra del Señor, y dio una fiesta, un banquete, una comida. Allí se critica a Jesús: este come con publicanos y pecadores. Y Jesús nos deja esta maravillosa respuesta: que aprendamos que Él ha venido a llamar a los pecadores para que se conviertan, porque de médico no necesitan los sanos, sino los enfermos. Pero el llamamiento es a la conversión. Mateo en adelante va a caminar con Jesús y nos deja también la maravilla del Evangelio, el Evangelio según San Mateo. Yo pienso que seguramente Jesús en algún momento le encargó: escribe, guarda, registra todo lo que tú ves, todo lo que yo digo, todo lo que se realiza, ponlo por escrito. Y esta es una palabra viva y eficaz, es una palabra que tiene poder. Mateo se esmeró por escribirla y dejárnosla
Dios le otorgó la facultad de que sea palabra de Dios. A nosotros nos toca la tarea de vivirla, de acogerla y de vivirla. Desde el Antiguo Testamento Dios recomienda: guarda la palabra en tu mente y en tu corazón y esfuérzate, esmérate en cumplirla. Entonces no es solamente escucharla, no es solamente guardarla en el corazón, es esmerarnos verdaderamente por vivirla, por cumplirla. Piense que en la parábola del sembrador que hace pocos días meditamos, todos escucharon la palabra. La semilla cayó al borde del camino, entre zarzas, entre piedras, en fin, que representa a diferentes personas. Todos recibieron la semilla, todos escucharon la palabra, pero no todos acogieron la palabra. Hay alguna que se la robó de inmediato el espíritu del mal, para que creyendo no fueran a creer y creyendo no se fueran a salvar las personas. Y entre las personas que sí acogen la palabra, la acogen de diferente forma. Unos la acogen muy bien, en plenitud, otros la acogen un poquito. Y solamente aquellos que guardan la palabra, que acogen la palabra, que la guardan y la meditan en su corazón y que la cumplen, son los que verdaderamente glorifican a Dios y fructifican. Mi Padre recibe gloria con que dé mucho fruto. Y podemos dar mucho fruto con una vida de corazón recto, una vida de limpio corazón, una vida de oración, una vida que acoge la palabra del Señor, que se esfuerza, que se esmera por cumplirla. Porque no es porque sea fácil cumplirla, tampoco es difícil, pero tenemos que esforzarnos. Eso nos pide la palabra del Señor desde el Antiguo Testamento: forzarnos, esmerarnos en vivirla, en cumplirla. Y entonces veremos en nosotros el crecimiento espiritual. Seremos como ese árbol frondoso plantado al borde de la acequia. Esa sequía es también la palabra del Señor. Esa sequía es la Eucaristía, es la contemplación de Cristo Eucaristía. Esa sequía es la oración. Y daremos frutos abundantes. Mateo nos dejó la palabra, nosotros esmerémonos en cumplirla. Desde el amor de Dios nuestro Padre les dejo estas inquietudes.